Buenas tardes, chicas. Por favor, quiero que me contesten si es que me están logrando escuchar. Activen su audio, escríbanme en el chat, por favor, para confirmarme si es que me escuchan para iniciar la clase. Muy bien, chicos, buenas tardes. Vamos a dar inicio a una nueva semana. Terminamos nuestro segundo logro de aprendizaje. Ya estamos evaluados hasta el segundo logro. Y nos queda un último logro ya por terminar, que serían estas últimas 6 semanas que nos quedan por terminar ya lo que es nuestro ciclo y lo que son nuestras unidades de aprendizaje, ¿verdad? Entonces, para el día de hoy vamos a ver un nuevo capítulo, una nueva sesión de clase. Déjenme compartir la pantalla para que podamos ver la clase que vamos a tener el día de hoy. Muy bien, entonces como les decía, vamos a empezar con un nuevo capítulo en lo que es la crianza de aves. Recuerden que nosotros estudiamos lo que son pollos de carne y patos específicamente, ¿verdad? En esta semana 11 vamos a iniciar a ver todo lo que es la alimentación. Anteriormente, cuando veía nosotros capítulos, yo siempre les especifiqué que la alimentación era donde nosotros más costos teníamos en la producción. No solo para el caso de aves, sino para cualquier crianza. Cualquier negocio de que nosotros tenga que ver con la ganadería, a lo que nosotros querramos dedicarnos, el manejo de la alimentación implica el 60% de los costos totales, ¿verdad? Hemos visto nosotros ya anteriormente todo lo que es manejo de razas, el manejo en sí de la crianza, ¿verdad? El manejo de la reproducción. Ahora vamos a ver el manejo de la alimentación. Y como les digo, estamos en las últimas semanas. Terminando lo que es alimentación, nos quedaría ver lo que es el manejo sanitario, ¿verdad? Todo lo que son enfermedades, lo que causa enfermedades a las aves. Y por último, los tipos de registros que nos quedaría ver. Y con eso culminaríamos toda nuestra unidad didáctica y estaríamos listos para nuestra evaluación final, ¿verdad? Entonces, con este capítulo que nosotros iniciamos el día de hoy, no se termina en una semana. El capítulo de alimentación es bastante extenso. Hoy día vamos a iniciar con ver lo que es el aparato digestivo de las aves, como empezamos con la reproducción, igual empezamos a ver lo que es el aparato reproductor y luego fuimos viendo cada una de sus funciones, cómo se desarrollaba la reproducción, cuánto tiempo le tomaba, ¿verdad? Cada especie, las incubaciones, los tipos de incubaciones, ¿verdad? Entonces, empezamos primero con ver el sistema o el aparato que engloba lo que es en este caso, el manejo de la alimentación. Y por eso es que nosotros anteriormente, cuando vimos lo que era anatomía y fisiología del animal, no tocamos lo que era el aparato reproductor ni tampoco lo que era el aparato digestivo, porque justamente lo vemos en capítulos específicos. Para el caso del aparato digestivo, nosotros específicamente lo vemos en lo que es la alimentación, ¿verdad? ¿Por qué es importante conocerlo? Porque depende de nosotros el tipo de alimento que le vamos a dar a las aves, es que nosotros vamos a ver qué tiempo el ave demora en transformar el alimento, cuánto tiempo recorre este alimento en el tracto digestivo, ¿verdad? Y qué tipo de alimento es el que nosotros debemos darle, qué tipo de alimento es el que las aves consumen, ¿verdad? Entonces, es muy importante que yo conozca este aparato digestivo, es muy importante que yo sepa cuando vea la sanidad qué tipo de enfermedades son las que afectan este aparato digestivo, ¿verdad? Que es muy importante. Recuerden que la alimentación es muy importante.
La alimentación no es algo que yo me pueda saltear y decir, esta semana te doy de comer, la otra semana no, ¿verdad? La alimentación es muy importante y sobre todo, no solo darle de alimentar al ave, sino también saber qué darle de alimentar, en qué cantidad tengo que darle y qué tipo de alimento es el que tengo que darle. Recuerden que si nosotros hemos visto en campo una crianza, generalmente las aves están alimentadas por granos, específicamente maíz, ¿verdad? Entonces, si nosotros vemos a nuestras mamás, a nuestras abuelas, a las vecinas de repente que tienen criando un pollo, un pato o un pavo de repente, su alimentación la basan solo en granos. Les dan solo maíz, ¿verdad? Entonces, cuando son muy pequeñitos, el maíz molido, cuando ya van creciendo y pueden este, prensar lo que es el grano completo, entonces el grano completo, ¿verdad? Pero solo en base al maíz nada más. ¿Esos animales crecen? Sí crecen. Pero ¿cuál es el problema? El problema es el tiempo que transcurre para que esa ave llegue a tener el peso deseado o el peso ideal para yo poder venderla, ¿verdad? Cosa que con los pollos no tiene que ser así, ¿verdad? Ni con los patos tampoco. Entonces yo ya sé cuánto es el tiempo que yo tengo que alimentar a un pollo dándole una dieta ideal, cubriendo sus requerimientos, ¿verdad? Dándole insumos de buena calidad, ¿verdad? Que es muy importante. De repente yo le puedo dar una torta de soya, pero de repente la torta de soya es de mala calidad. Entonces no me va a aportar la proteína que yo necesito que le aporte a esa ave o lo que la ave necesita, que es lo que yo tengo que darle. Específicamente yo tengo que darle lo que la ave necesita, ni más ni menos de lo que la ave necesita, porque si le doy más lo voy a desperdiciar. El alimento proteico es muy costoso, entonces lo va a desperdiciar porque no va a aprovechar más de lo que necesita. Y si le doy menos, entonces no voy a llegar al peso que yo necesito en un tiempo requerido, ¿verdad? Entonces, por eso es muy importante de yo saber conocer cuáles son los insumos que yo debo utilizar para la crianza, qué tipo de insumos son los que yo debo utilizar, ¿verdad? La calidad de esos insumos, la cantidad de esos insumos, porque es verdad que yo le puedo dar una torta de soya, ¿verdad? Pero ¿hasta qué cantidad yo le puedo dar de torta de soya? Entonces yo también tengo que saber cuáles son los límites de uso, ¿verdad? Entonces yo no le puedo dar cantidades exageradas si de repente su límite de uso, por ejemplo, es un 10% o un 15% y yo le voy a dar 20%, 30%. Es como en el caso, por ejemplo, de la harina de pescado. Anteriormente se utilizaba, incluso algunos criadores aún utilizan la harina de pescado dentro de las raciones alimenticias, ¿verdad? Muchos dejaron de usarla, ¿por qué? Porque no sabían la forma de uso o los limitantes de uso. Entonces, cuando tú ibas a sacrificar un pollo, cuando le dabas en la última fase de acabado mucha harina de pescado, ¿qué es lo que pasaba? Cuando tú te ibas a comer el pollo, pues no parecía pollo, sino una caballa, una cachema, ¿verdad? Por el exagerado nivel de uso de la harina de pescado. Entonces, ese es el problema de que los insumos tienen límites de uso, ¿verdad? O tienen un límite de uso porque son altamente fibrosos y el pollo no los puede digerir completamente. Entonces, en todo lo que es el manejo de la alimentación, nosotros vamos a ver todo esto. Vamos a ver cuáles son los requerimientos que se necesitan. Perdón, Ingrid, ¿quieres participar, hija? ¿Me estás pidiendo la palabra? Ingrid, ¿estás con la manito levantada? ¿No? Muy bien, entonces, como les decía, lo que es el manejo de alimentación, nosotros vamos a ver lo que son los requerimientos, ¿verdad? Lo que el ave necesita. Y recuerden que los requerimientos son en base al desarrollo del ave, ¿verdad? Entonces, en un primer inicio, en un primer momento, el ave, perdón, Adrián, ¿quieres participar? ¿Están levantando la manito, chicos? Yo, Ajá, dime, Adrián, dime. lo lo que recién estoy escuchando porque quiero saber si en estas últimas 6 semanas nosotros vamos a saber llevar sobre todo una crianza de cómo se inicia, porque ya sabemos la base, los comederos, el espacio y todo eso. No, no, no. A ver, me están entendiendo mal. Lo que es alimentación no son comederos,
son raciones No, alimenticias. Ya. usted no me entiende, o sea, lo que yo le trato de explicar es que si en esta semana vamos a llevar porque nosotros ya sabemos cuántos comederos vamos a utilizar, todo eso, en cuántos animales, ¿no? Ya, ajá. Lo que quiero saber es si en estas semanas que faltan vamos a aprender lo que es qué aplicarle cuántas semanas o cada día, qué ponerle, contra qué, lo que es el manejo de sanidad. De la sanidad, claro. Cuando nosotros veamos el capítulo de sanidad, les voy a enseñar ahí todo lo que son las enfermedades que afectan y las vacunaciones que se hacen. Todo el calendario sanitario se les enseña ahí. Sí, yo les voy a enseñar todo eso. Todo eso cuando nos toque Ay, sanidad. Recuerden que nos quedan aún 6 semanas, hasta 7 semanas. ¿Ya? 6 semanas no me las voy a pasar enseñándoles alimentación. Alimentación son por lo menos 3 semanas. Sanidad serán unas 2 semanas más, que son las 2 semanas de sanidad, de ver enfermedades y controles de enfermedades, que son las vacunaciones. Y en la última semana, que solo son registros, y se ve los tipos de registros que se manejan. Hasta ahí logramos completar todo lo que es la crianza de aves, viendo todo lo que tienen que ver y todo lo que tienen que saber. Ya, porque lo demás, ya allá el manejo ya lo conocen. Sí. porque mire, yo quería comprarme una caja de 100 pollos, pero no me arriesgué porque vayan a matarlos toditos y es como mejor voy a esperar a acabar toditos estas semanas y recién como hacer mi práctica pues de crianza, porque en sí, así en virtuales no es, porque allá estando en el instituto ya estuviéramos criando ahorita pollo ya. Así sería si es que estuviéramos en presencial, ya incluso estarían saliendo ya debiéramos haberlo estado Por, terminando incluso y empezando una crianza por de eso, pues, patos. Sí, lo que pasa es que no, ustedes saben cuál es la condición ahora de enseñanza, ¿verdad? Pero de que vamos a ver todos los capítulos y todo lo que ustedes tengan que saber para una crianza, cuando terminemos la unidad didáctica, lo van a saber, sí. Ya, yo les voy a dedicar todo lo que queda por ver. Recuerden que ya prácticamente lo que nos queda por ver es lo que es alimentación en sí, que ustedes tienen que saber qué tipo de alimentos son los que consumen y lo que es la sanidad específicamente. Porque un manejo de registros pues no es tan importante que digamos, porque con que ustedes tengan un cuaderno de anotes donde ustedes puedan registrar cuántos pollos están criando, controlar pesos, etcétera, es cuestión de habilidades de ustedes, ya como quieran. Incluso ustedes mismos pueden crearlos, dependiendo de la información que ustedes quieren que tengan esos registros. ¿Verdad? Acá yo sí, simplemente los oriento para poderles dar y que ustedes vean qué tipo de registros son los que van a utilizar, dependiendo del tipo de crianza que vamos a hacer, ¿verdad? Pero con las 6 semanas que nos quedan, pues obviamente terminamos de ver todo. Sino que, ¿qué es lo que pasa cuando nosotros estamos en presencial y estamos criando? Nosotros nos adelantamos a esto de manejo de alimentación, a la sanidad, nos adelantamos. ¿Por qué? Porque ya estamos con la crianza y nosotros ya hacemos vacunaciones, mientras ustedes todavía aún no logran ver la clase, pero ya estamos haciéndolo en la práctica, porque recuerden que una crianza de pollos dura 7 semanas nada más. ¿Verdad? Entonces, se supone que en 7 semanas yo aún tampoco les iba a poder tocar lo que es manejo de alimentación, aún no podíamos ver lo que es sanidad, pero, pero ya en la práctica lo teníamos que ver y yo igual tendría que haberles explicado en esa práctica cómo irlo haciendo, ¿verdad? Cómo irlo desarrollando, hasta que nosotros reforzáramos ya el momento en que nos tocaba ver la teoría. ¿Verdad? Eso es lo que normalmente sucede. Sí, chicos, siempre es así, la práctica siempre se va adelantando un poco a la teoría, porque recuerden que la teoría la terminamos de ver hasta el final del ciclo, pero cuando estamos haciendo la práctica, pues en el caso de aves, porque como es corta el periodo de producción, entonces se ven cosas antes de que veamos el capítulo, nosotros ya estamos haciendo el manejo. Es como ustedes, por ejemplo, ahorita ya están trabajando, muchos están ganando experiencia en el campo donde estén, ¿verdad? Entonces, de repente, antes de que ustedes llevaran sus cursos del campo agrícola, ustedes ya tenían conocimientos porque ya tenían práctica en eso, ¿verdad? Entonces, así se maneja también en lo que es crianzas, de la misma forma se maneja. Si nosotros hubiésemos estado empezando a criar, imagínense, más o menos empezábamos
Las clases en marzo, en abril, entre abril y mayo ya deberíamos haber terminado una crianza, ¿verdad? Entonces ya debíamos haber visto todo esto en cuanto a la práctica. Pero en cuanto a la teoría, yo aún les estaría explicando igual ahorita, porque igualito estábamos en la 11 semana, igual en la 11 semana, yo tendría que estarles explicando lo que es la alimentación. Pero ya hubiésemos preparado alimentos, ya ustedes los hubiesen conocido, ¿verdad? Ya irían con un poco más, incluso a recibir la clase ya un poco con más práctica, porque ya incluso conocerían cuáles son los insumos, ¿verdad? Entonces, igual igual como les digo, en este caso, igual la teoría se va a desarrollar de forma complementaria para que al momento en que nosotros realicemos la práctica, porque de hecho que se tiene que hacer, no sé cuándo, pero se va a tener que hacer para poder complementar la unidad didáctica. Sí, no sé si tienen alguna otra pregunta con respecto a esto. Pero de la inquietud que tienes, Adrián, de que en estas 6 semanas se va a terminar de enseñar todo lo que falta de enseñar, sí se va a terminar. Nosotros elaboramos un sílabus en base a cada semana como vamos desarrollando el curso, ¿verdad? Entonces ya incluso el manejo ya lo sabemos, qué se hace la primera semana, qué se hace la segunda semana, pero acá ya especificamos en la alimentación, ¿verdad? Tú sabes cuál es el requerimiento, por ejemplo, de proteína de un pollo de inicio, el requerimiento de proteína de un pollo de crecimiento, de un pollo de acabado, ¿verdad? Entonces son requerimientos diferentes. Ahora, ¿tú sabes con qué alimento yo cubro ese requerimiento? ¿Qué alimento es proteico? ¿Qué alimento es energético? ¿Qué alimento me da vitaminas o minerales o aminoácidos en el caso de los pollos, que es lo que más les ayuda en el crecimiento y el desarrollo? Entonces, eso es lo que nosotros vemos específicamente en lo que es alimentación. Que ustedes conozcan cuánto necesita el ave y que también sepan con qué alimento yo le voy a dar lo que ese ave necesita. Es lo mismo para el caso de nosotros los seres humanos en cuanto a nuestra nutrición, ¿verdad? Nosotros tenemos una cantidad de kilocalorías al día que debemos consumir, que a veces exageramos de esa cantidad, ¿verdad? Porque a veces comimos más de lo normal o más de lo que nuestro cuerpo necesita, ¿verdad? Por eso es que hay gente obesa o comen menos de lo que su organismo requiere más y comen menos, y es la gente que está muy, muy delgada, ¿verdad? Y tiene problemas de anemia porque no cumple con el requerimiento diario que nuestro organismo necesita. ¿Para qué lo necesita? Para un normal funcionamiento. Por el caso de ustedes, por ejemplo, para estudiar, para trabajar, para de repente irse a jugar la pichanga el fin de semana. Para todo eso ustedes necesitan energía, ¿verdad? Entonces, ustedes necesitan consumir alimentos energéticos que les dé la fuerza para que realicen esas funciones. Lo mismo sucede con los animales. Ellos también necesitan alimentos energéticos que les dé la fuerza para desplazarse hasta el comedero, hasta el bebedero para alimentarse, ¿verdad? Las fuentes de proteína que para un niño, por ejemplo, son muy importantes para que le ayude a crecer, a desarrollarse, ¿verdad? Para que alcance una talla ideal y no se quede chato. Lo mismo sucede con las aves. Necesitan fuentes proteicas ¿para qué? Para ayudarlos a crecer, ¿verdad? Porque esa es la finalidad de las proteínas, ayudarnos a crecer. La finalidad de los carbohidratos, ayudarnos a dar energía, ¿verdad? La finalidad de las vitaminas, que nos ayuda a que nos libremos de las enfermedades o de algunas enfermedades que nuestro cuerpo le proporciona inmunidad a nuestro cuerpo, ¿verdad? Por eso es que ahorita con el COVID dicen tomen muchos cítricos, mucha vitamina C, jugo de naranja, mandarina, ¿verdad? ¿Para qué? Para que le des inmunidad a tu organismo y el virus no te afecte tanto. Pero lo mismo sucede con los animales, también tengo que darles esas vitaminas. Tengo que darle minerales, obvio, necesito darles calcio para que sus huesos sean fuertes y crezcan y se desarrollen. Entonces, todo eso nosotros lo vemos en lo que es la alimentación, ¿verdad? Entonces, ¿cómo iniciamos? Viendo lo que es el aparato digestivo. ¿Qué vamos a ver la siguiente semana? Lo que son los requerimientos y los insumos. ¿Cuáles son los insumos que nosotros utilizamos normalmente en la alimentación de las aves? Generalmente las aves, como el caso del pollo, son a base de granos, ¿verdad? Que normalmente en una dieta nunca falta el maíz, ¿verdad? Entonces, ¿qué aparte del maíz le doy? Pues existen una serie de productos o una serie de insumos alimenticios que yo puedo darle a una ración balanceada. Pero yo tengo que conocer también sus límites de uso, hasta cuánto le puedo dar de ese alimento, ¿verdad? Entonces, eso es muy importante que lo sepan. Si yo le voy a colocar aceite a su alimento, ¿cuánto máximo de aceite puedo darle? ¿Verdad? ¿Cuánto es que tiene que llevar? ¿Cuál es su proporción de aceite que tengo que darle?
¿verdad? Porque también necesita lípidos. Las grasas son lípidos y el organismo también necesita grasas. Entonces, todo eso tenemos que darle su proteína, su vitamina, sus minerales, todo en cuanto a lo que ellos requieren. Y eso es lo que se dedica a ver lo que es la alimentación en sí. Todo lo que son sus necesidades nutricionales y lo que son los insumos alimenticios. Y finalmente nosotros vamos a ver lo que son formulación de raciones alimenticias. Actualmente existe una serie de programas que nos ayudan a formular una ración alimenticia. Pero ¿cómo formulo yo una ración alimenticia? Sabiendo pues cuánto necesita el ave y sabiendo con qué alimentos voy a cubrir esos requerimientos. Entonces yo primero tengo que conocer cuáles son esos requerimientos y luego tengo que conocer cuáles son esos alimentos que me van a permitir cubrir esos requerimientos. Ahí recién yo voy a poder formular una dieta, ¿verdad? Entonces, las dietas se pueden hacer por medio del tanteo, ¿verdad? Viendo cuánto necesita de un insumo, cuánto necesita del otro insumo. Entonces, en base a eso, yo puedo ir formulando una ración, ¿verdad? Entonces, eso es lo que se les va a enseñar en el manejo, ¿verdad? Conozcan sus requerimientos, conocer los insumos y al final vamos a formular raciones alimenticias, ¿verdad? Vamos a formular dietas, vamos a saber qué alimento para qué sirve y cuánto de ese alimento necesita, ¿verdad? Entonces, nuestro indicador de logro para esta semana 11 es formula y utiliza raciones alimenticias considerando las etapas productivas, teniendo en cuenta la disponibilidad de insumos de la región, que es otro factor muy importante. Yo voy a utilizar lo que mi región tiene y produce. De repente hay alta producción de maíz, entonces pues con mucha más razón voy a utilizar el maíz que ahí hay. Lo que esté más cómodo, que es muy importante, porque nosotros siempre formamos raciones alimenticias en base al costo. Recuerden que lo que más voy a gastar yo es en alimentación. Entonces, donde yo menos debo buscar la forma de cómo ahorrar es en la alimentación, ¿verdad? Porque en la vacunación yo ya sé que tengo que vacunar obligatoriamente y yo sé que voy a tener ese gasto de vacunación, ¿verdad? Entonces, yo no puedo disminuir ese gasto, pero en la alimentación sí puedo utilizar insumos que sean un poco más baratos, ¿verdad? Entonces son un poco más cómodos y yo voy a disminuir mi costo. Si de repente de por sí el kilo de alimento, los alimentos que yo utilizo que son de más lejos, me cuesta un kilo, un sol 50, pero si yo utilizo los que hay de repente en mi zona que también son muy buenos, muy efectivos, sirven para cubrir esos requerimientos, me cuesta un sol 10, yo ya estoy ahorrándome 40 céntimos por kilo de alimento que voy a gastar. Eso es bastante. Entonces, eso es lo que yo trato de buscar de yo formular raciones donde los costos sean los más bajos del mercado. Siempre voy a buscar eso, que el costo sea el más bajo, porque como les vuelvo a repetir, la alimentación es en lo que yo más voy a gastar. ¿Sí? Entonces, eso es lo que vamos a ver en el transcurso de esta y otras 2 semanas más aproximadamente, que es donde vamos a terminar de ver lo que es la alimentación. ¿Ya? Ahora vamos a ver lo que es el video que les envié, que era un video específicamente de lo que era el aparato digestivo, ¿verdad? Porque eso es lo que nos toca ver hoy día, conocer primero lo que es el aparato digestivo de las aves, ¿verdad? Entonces en ese video se les explicaba cómo estaba dividido el aparato digestivo, más o menos qué funciones tenía cada uno de las partes del aparato digestivo, que es lo que vamos hoy día a reforzar en la clase, ¿verdad? Entonces yo ahí les pedía que por favor mencionaran cuál es la función del buche, a quien se le conoce como órgano triturador, ¿verdad? Y qué tipos de aves tenían los ciegos más desarrollados, ¿verdad? Entonces ustedes simplemente tenían que contestar esas preguntas y enviarlas al WhatsApp. Ahora sí vamos a ver lo que es el sistema digestivo de las aves, ¿verdad? Entonces, a diferencia del resto de animales que nosotros conocemos o del ganado mayor, ¿verdad? Ya sea ganado vacuno, ovino, caprino, ¿verdad? Estos animales tienen un sistema digestivo completamente diferente al de las aves, ¿verdad? Para empezar con la cavidad bucal, las aves no cuentan ni con dientes, ni con carrillos, ¿verdad? O con cachetes, que es lo que se le conoce en el caso del ganado mayor, ¿verdad? Entonces, no, su cavidad bucal simplemente consta de la lengua, ¿verdad? Luego sigue la faringe, continúa con el esófago, el buche, que es una extensión del esófago, nada más. El estómago, que tiene dos estómagos, ¿verdad? Un glandular y un muscular, que es el que ustedes han visto. Y los intestinos, porque son el delgado y el grueso, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son las funciones de este sistema digestivo? ¿Para qué le sirve al ave? ¿Cuál es su función, sus funciones específicas?
Entonces, una de las funciones es tomar el alimento, ¿verdad? La toma del alimento, la predigestión del alimento, la absorción de los nutrientes, ¿verdad? Que eso es lo más importante. Yo consumo un alimento, pero el cuerpo no lo absorbe como alimento. Si el pollo consume un grano de maíz, el cuerpo no absorbe el grano de maíz. Lo que el cuerpo absorbe es el nutriente. ¿Y cuál es el nutriente? La caloría, ¿verdad? Eso es lo que el organismo absorbe. Por ejemplo, nosotros le damos harina de pescado al pollo. ¿Qué es lo que está absorbiendo el pescado? No, no la absorbe. Es la proteína que está en el pescado lo que el ave absorbe, ¿verdad? Entonces, esos son los nutrientes que el organismo descompone, ese alimento lo descompone en esos nutrientes y el nutriente es el que va a ir a formar o a dar las funciones que el organismo necesita, ayudarle para que esas funciones se desarrollen, el pollo pueda crecer, pueda desarrollarse, pueda ganar masa muscular, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, todo eso es a través de la absorción de nutrientes. El aporte al metabolismo, ¿verdad? La transformación de los alimentos, el metabolismo y la transformación de los alimentos en nutrientes. La eliminación de desechos metabólicos, ¿verdad? Lo que no le sirve al organismo, hay que eliminarlo. Entonces, eso es la eliminación, ¿verdad? Lo que ya el organismo no necesita. Conservar el equilibrio hídrico y electrolítico, ¿verdad? La cantidad de agua que necesita tomar, hay que conservarlo. Siempre tiene que tener la cantidad de agua que necesita y darle esa cantidad de agua que necesita. Y participar del equilibrio ácido-base, ¿verdad? Entonces, esas son las funciones del sistema digestivo, ¿verdad? Esas son las funciones del sistema digestivo. Ahora, acá tenemos específicamente un sistema digestivo un poco más extenso y más detallado, ¿no? ¿Verdad? Está la boca, en la boca tenemos la lengua, el esófago, como les decía, el buche, que es una dilatación del esófago. Luego está el proventrículo, que es esta porción que muchos de ustedes deben haberla visto, deben haber consumido gallinas, ¿no? Patos, pavos, de repente, y van a encontrar estas mismas estructuras. Si ustedes la abren adentro, van a encontrar estas mismas estructuras. El proventrículo, que es una porción como un pequeño globito antes de ingresar a la molleja, ¿verdad? Que es el estómago muscular. Al proventrículo se le llama estómago glandular y a la molleja estómago muscular. Luego viene el intestino delgado, que se parte en tres porciones: el duodeno, el yeyuno, el ilium, que lo vamos a ver específicamente más adelante, ¿verdad? El duodeno forma esta asa que está acá, y dentro de esta asa está el páncreas. A un costado está el hígado, ¿verdad? Y la vesícula biliar, que es ese saquito verde que siempre cuando ustedes matan una gallina, siempre lo sacan, ¿verdad? Porque es muy ácido y si logra reventarse y caer en la carne, pues la va a dejar muy ácida, muy amarga, ¿verdad? Entonces por eso es que se extrae esa vesícula biliar, que es necesaria para la digestión, ¿verdad? Pero cuando nosotros consumimos el alimento o la carne del ave, no la necesitamos ahí, la sacamos de ahí. Luego sigue el intestino grueso, que está formado por los ciegos, el recto y la cloaca, que es la última porción del intestino grueso. Vamos a detallar y ver la función de cada uno de estos. Por ejemplo, el pico. El pico varía mucho la forma. Recuerden que hay diferentes formas de picos, ¿verdad? Pero este pico, ¿en qué varía la forma? En que depende mucho del tipo de alimentación que el ave necesita. Recuerden que hay las aves rapaces como las águilas que se alimentan de carne, de animales muertos, ¿verdad? Entonces necesitan esta forma de gancho para poder desgarrar la carne, ¿verdad? En el caso del pato, que es un ave filtradora que se introduce debajo del agua para poder cazar los peces y poderse alimentar, entonces tiene otro tipo de pico que es aplanado, ¿verdad? En el caso de los insectívoros tienen un pico cónico y pequeño para cazar los insectos. Y para el caso de los pollos también es así, es pequeño, cónico, forma triangular, ¿verdad? Que es para el caso de las que se alimentan de granos, ¿verdad? Las granívoras, ¿verdad? Entonces es robusto, es cónico, ¿verdad? Entonces depende, como les digo, los picos depende de la forma de la alimentación del ave. Recuerden que nosotros hablamos específicamente de las granívoras, entonces estamos hablando de los pollos, y para el caso de las filtradoras, en el caso del pato también, que nosotros lo estudiamos acá, ¿verdad? Entonces ahí vemos los tipos de picos. Pero ¿cuál es la función en sí del pico? ¿Cuál es la función? Que le sirve como una estructura de prehensión, o sea, para coger el alimento, o para destrozar los frutos, o para desgarrar los granos y otros alimentos, recoger los granos y otros alimentos, ¿verdad? Entonces, esa es una de las funciones del pico.
Ahora también lo pueden utilizar como un medio de defensa, ¿verdad? Las aves se defienden a través del pico, ¿verdad? Pican y se defienden y también se utilizan para tomar el agua, ¿verdad? Entonces, esas son las funciones importantes del pico, las funciones que esta parte del aparato digestivo necesita o desempeña. Luego viene la cavidad bucal, ¿verdad? Lo que está allá adentro del pico, ¿verdad? Normalmente dentro del pico encontramos la lengua, ¿verdad? Entonces, el pico normalmente encontramos, acá vemos una estructura más específica del pico, vemos el paladar en la parte, en la parte superior del pico, ahí tenemos el paladar, tenemos la lengua en la parte inferior, acuérdense que la lengua está en el maxilar inferior, que si es que fuera un animal sería en el maxilar inferior, este es el pico, ¿verdad? En el pico inferior, ahí encontramos la lengua. Ya la fisura palatina, la fisura palatina, que es la figura número 1, que ustedes cuando abren y sacrifican, ahí van a ver un pequeño hoyo, ahí lo tenemos, es la glotis, la número 3, ¿verdad? Entonces, cuando ustedes abren, pasan de la lengua, pasan a la glotis, y aquí ustedes pueden observar este agujero. A este agujero se le conoce como glotis. La fisura palatina está en la parte superior, en el paladar, ¿verdad? Que está como si estuviera cuarteado por en medio, a eso se le conoce como fisura palatina, y la faringe, que está al fondo, es decir, a continuación de la lengua, continúa y encontramos a la faringe, ¿verdad? Entonces, así continúa. Entonces, en la cavidad bucal, nosotros hay una segregación de glándulas salivales, ¿verdad? Unas glándulas salivales que en una gallina adulta en 24 horas puede producir de 7 a 25 mililitros, siendo un promedio 12 mililitros. Y el pH que hay en la boca es de 6.75. ¿Ya? Aquí que encontramos, encontramos enzimas como la amilasa salival y también la pepsina. Estas son enzimas que ayudan a humedecer el grano para que luego posteriormente pasarlo. La función de la cavidad bucal es retener el alimento, pero por un corto tiempo, y luego pasarlo directamente al buche. Ya aquí prácticamente el pico es para tomar el alimento, la boca simplemente para pasarlo. Está en un periodo de tiempo muy, muy corto y luego lo pasa. Ya, acá vemos luego vemos la lengua, que es la que encontramos también ahí. La lengua de las aves es menos móvil, ¿verdad? No se mueve mucho como un vacuno, por ejemplo, que puede sacar la lengua y llevarla hasta las fosas nasales, ¿verdad? En el caso de los pollos no sucede eso. Es poco móvil, ¿verdad? Es muy poco móvil. En la gallina es estrecha y puntiaguda, ¿verdad? Tiene la forma como un triángulo. ¿Y cuál es su función? De prensión, selección y deglución de los alimentos, ¿verdad? Prensa, coge el alimento, lo selecciona y lo deglute, es decir, lo manda hacia adentro. A continuación del pico está la faringe, ¿verdad? Continúa ahí nomás. Luego de que terminada la lengua ahí, si nosotros abrimos por la garganta, cogemos la lengua, la despegamos del pico, el que continúa ahí siguiendo a la lengua es la faringe, ya que es una porción del sistema digestivo que se encuentra inmediatamente después de la boca y une la cavidad bucal con el esófago. Ya no tiene mayor función la faringe, simplemente el alimento pasa por ahí. Ya es como si uniera simplemente la cavidad bucal con el esófago. Esa es su única función. Está ahí simplemente para unir estas dos partes del aparato digestivo. Luego sí viene el esófago, ¿verdad? Y el esófago, como les decía, es un tubo, y dentro de este mismo tubo se da una extensión del mismo tubo o del mismo esófago al que nosotros conocemos como buche, ¿verdad? Entonces empieza en el cuello, atraviesa todo el tórax, pasa al abdomen, donde se une al estómago, que es el proventrículo. A continuación sigue el proventrículo, ahí se une, ¿verdad? Entonces el esófago es amplio, ¿verdad? Es amplio, se dilata, es dilatable, se puede extender cuando tiene bolos muy grandes y se atraganta el ave, se puede extender, se dilata, se extiende para acomodar volúmenes de alimento sin masticar. Recuerden que estos alimentos solo pasan. Si nosotros le damos los granos los cogen y los pasan. Si nosotros les damos un alimento balanceado, donde el maíz está molido y está mezclado con otros ingredientes, igual el ave los empieza a deglutir y los empieza a pasar. Por eso es que muchas veces termina de comer y va a tomar el agua, porque el agua es la que le ayuda a deglutir, es decir, a que terminen de ingresar los alimentos.
La superficie interna del esófago tiene pliegues longitudinales y está recubierta por un epitelio escamoso estratificado, ¿verdad? Entonces, si nosotros abrimos el esófago, vamos a ver como si hubieran unos pliegues adentro, estratificados como si estuvieran un poquito endurecidos. A eso se refiere. Entonces, todo el esófago está cubierto de estos pliegues longitudinales. Ya, entonces vemos el esófago y el buche que pertenece al esófago. Entonces, miren acá en esta imagen, ustedes pueden observar esta ave con el buche completamente lleno. Tiene una gran capacidad, ¿verdad? Por eso es que nosotros nos damos cuenta, incluso desde que es pequeño, recuerden que nosotros veíamos el manejo del pollo cuando recién llega y vemos si es que el pollo se está alimentando o no, ¿verdad? Y nosotros observábamos la parte del buche, nosotros veíamos un pollo que sí se alimentó, ¿verdad? Donde se le notaba la parte del buche bastante crecida y bastante grande. Y la comparábamos con otro pollito que no se había alimentado, entonces no había comido porque el buche estaba completamente vacío, ¿verdad? Entonces, el pollo, recuerden que el pollo come durante todo el día, pues que no le debe faltar el alimento, come mañana, tarde y noche, sigue comiendo, siempre van a ver que el buche está bastante desarrollado, bastante lleno, porque siempre está el alimento ahí, ¿verdad? Entonces, el buche es un ensanchamiento estructural diversificado según las especies que cumplen distintas funciones, pero hay dos fundamentales. Una cuando les pregunté en el caso del video, ¿verdad? Que era el almacenamiento de los alimentos para el remojo y humectación. Y la otra era la maceración de los alimentos, ¿verdad? Y regulación para la replicación gástrica. Entonces, eso es lo que sucede o esa es la función del buche. Ya una de las funciones es almacenamiento del alimento y otra de las funciones es la maceración del alimento. Esa es la función específica del buche. Entonces recuerden, el ave toma el alimento y lo pasa directamente de la boca, pasa al esófago y se almacena en el buche. Luego recién pasa a lo que son los estómagos. Recuerden que tenemos dos estómagos, el proventrículo y el estómago muscular o el estómago glandular, ¿verdad? El proventrículo es el que está antes de la molleja, ¿verdad? El estómago muscular es la molleja, es un músculo, por eso se llama así estómago muscular. Y aquí a ese le llamamos estómago glandular porque acá hay unas glándulas que se segregan en el alimento. Entonces, ¿cuáles son esas glándulas? Normalmente las productoras del jugo gástrico y del ácido clorhídrico. Aquí, cuando llega el alimento aquí, hay secreción del jugo gástrico, hay secreción de ácido clorhídrico, ¿verdad? Entonces, esto es lo que ya empieza a ablandar el bolo alimenticio. Ya con la presencia de estas sustancias, donde el pH acá es completamente ácido, es de 1 a 2, el pH ácido. Entonces, estas segregaciones son bastante ácidas. Ya el ácido clorhídrico es ácido, entonces el jugo gástrico también es ácido y ese es el que se segrega en el proventrículo. Luego pasa este alimento al estómago muscular. Aquí en el estómago muscular no hay secreciones glandulares. Aquí lo que se hace es la molleja es como si fuera un molino, ¿verdad? Donde hay compresiones, hay contracciones que se consideran más o menos de 1 a 4 contracciones por minuto, que es lo que hacen las aves y dentro de este estómago se empieza a triturar el alimento que ahí llegó, ¿verdad? Empieza a triturarse por la presencia de piedrillas también que también hay que el ave consume, ¿verdad? Entonces, el ave cuando está en el campo consume piedritas, consume gusanos, se alimenta de gusanos, de residuos de plantas, ¿verdad? Entonces, esas piedritas que se come el ave siempre están en la molleja y la molleja es la que ayuda esas piedritas ayudan a moler también con las compresiones que se hace en la molleja y con la ayuda de esas piedritas que están ahí, el alimento se termina de moler, se hace mucho más pequeño. Ya aquí en la molleja el pH llega a 4.6, ¿ya? Y ¿cómo se llama? Y como les decía, en el estómago, más o menos en este estómago de 1 a 4 veces por minuto son las contracciones. ¿Verdad? Entonces, acá en la imagen que está al costado, ustedes pueden ver las glándulas del proventrículo y aquí están las papilas, ¿verdad? Entonces, aquí adentro se segregan estas glándulas, que son las que segregan el jugo gástrico y el ácido clorhídrico. Luego ya viene lo que es el intestino delgado, ¿verdad? Entonces, aquí tienen el proventrículo, aquí tienen la molleja, ¿verdad? Y aquí se inicia el intestino delgado. Esta primera porción del intestino delgado se llama duodeno, ¿ya? Y entre ese duodeno, en este doblez que hay acá,
en este doblez, aquí en medio está el páncreas. El páncreas secreta jugo pancreático, recuerden. Y entonces ese jugo pancreático, ¿dónde es secretado? Aquí en el duodeno, en la primera porción del intestino delgado. Entonces, aquí en el intestino delgado ya hay absorción de nutrientes, ya el alimento que se molió acá ya empieza a pasar como nutriente al intestino delgado. Y con la ayuda del páncreas, ayuda a segregar en esta porción, empieza a desdoblar los nutrientes, ya para que el organismo del ave empiece a absorber, ¿verdad? Entonces, como les decía, el duodeno es la primera porción y se forma una asa alrededor del páncreas, ¿verdad? Que es como si lo estuviera protegiendo al páncreas aquí adentro. El duodeno desemboca en los conductos pancreáticos y biliares. Aquí vierten los jugos y enzimas a la luz intestinal, ¿verdad? Entonces, aquí en el duodeno se segrega el páncreas, el jugo pancreático, y también la bilis, que está en el hígado, recuerden. Entonces, la secreción biliar también va a ser colocada en el intestino, ¿verdad? En esta primera porción que es el duodeno. El duodeno termina donde se asocia con el páncreas. Miren, aquí termina el páncreas y aquí también termina la primera porción del intestino, que es el duodeno. Esta primera porción que protege al páncreas se llama duodeno. Hasta donde termina y se separa del páncreas, hasta ahí, hasta esa porción, nosotros la conocemos como duodeno. Luego continúa la otra porción del intestino, que es el yeyuno. Aquí pueden observar en esta otra imagen, la parte verde es el duodeno, aquí en medio del duodeno, esta parte negra es el páncreas. Entonces, hasta aquí terminó el duodeno, hasta donde logró separarse del páncreas, y empieza esta otra porción del intestino, que es el yeyuno. En el yeyuno, ¿qué es lo que pasa? Aquí lo que pasa es que va a haber absorción ya de sustancias. Aquí en el yeyuno se van a empezar a absorber las proteínas, se van a empezar a absorber los carbohidratos, las vitaminas, los minerales van a ser absorbidos en esta porción. Acá, por las secreciones que hay en el duodeno, aún hay transformación del bolo alimenticio, ¿verdad? Está que la transporta en nutrientes y ese bolo está que lo transforma. Y acá recién cuando entra el yeyuno se van a empezar a absorber esos nutrientes. Entonces en el yeyuno ya hay absorción. Ya, entonces el yeyuno va a llegar hasta la última porción del intestino delgado, que es el ilion. El ilion es la última porción del intestino delgado. En esta estructura es estirada y se encuentra en el centro de la cavidad abdominal. ¿Y cuál es su función? También su función es la absorción de nutrientes, ¿verdad? Entonces, ¿en qué partes del intestino delgado absorben nutrientes? El yeyuno y el ilion se encargan de absorber nutrientes. El duodeno aún se encarga con la secreción del páncreas y de la bilis a transformar el bolo alimenticio en nutrientes. En esta primera porción aún sigue transformando el bolo alimenticio. Y esos nutrientes que ya fueron transformados en el duodeno recién van a pasar a absorberse al yeyuno y al hígado. ¿Sí? Entonces, hasta ahí termina mi intestino delgado. Hasta ahí termina el intestino delgado y va a iniciar lo que es el intestino grueso. El intestino grueso se divide en los ciegos, en el recto y en la cloaca, que es la última porción. Todo esto es la parte del intestino grueso. Entonces, en el intestino grueso se produce la fermentación microbiana de la fibra. Todo el alimento fibroso que comió, si le ponemos un afrechillo de trigo a la dieta, por ejemplo, que es un alimento fibroso, se va a llegar acá a los ciegos, aquí, porque aquí es donde están las bacterias y van a descomponer toda esta fibra, ¿verdad? Se va a descomponer toda esta fibra que hay acá. En los ciegos es donde se hace esa transformación, no en el intestino delgado. Ya lo que es fibra se va a descomponer en los ciegos. Existen notables diferencias en el tamaño de los ciegos entre las especies de aves, desde ciegos que son muy voluminosos, dispuestos en pares, hasta los rudimentarios o ausentes. Es decir, hay aves que tienen ciegos bastante desarrollados y grandes y gruesos, voluminosos, ¿verdad? Y hay otro tipo de aves de que no tienen, o si lo tienen son muy rudimentarios, es decir, muy pequeñitos, casi no se notan, no tienen una mayor importancia. ¿Verdad? Para el caso de las aves graníferas, las que se alimentan de granos, sí tienen un bastante desarrollo. Si ustedes han sacrificado una gallina o un pollo, ¿verdad? Ustedes pueden darse cuenta que los ciegos están bastante desarrollados en esas áreas. Cumplen la función de absorción del agua y del nitrógeno, ¿verdad? Entonces, aquí en esta parte del intestino grueso va a haber absorción de agua,
¿verdad? El agua que el ave consume la va a absorber aquí en el intestino grueso y también el nitrógeno. Recuerden, como se va a dar una fermentación microbiana de las fibras, aquí se va a producir nitrógeno. Entonces, por eso es que en esta porción se logra obtener nitrógeno. Luego, en la parte del recto es donde se realiza la absorción de agua y también de las proteínas de los alimentos que ahí llegan. Es decir, estos alimentos que llegan al ciego también pueden tener proteínas, son fibrosos pero tienen proteínas. Por ejemplo, las aves, si tú si ellas están en el campo, ellas van a comer semillas, van a alimentarse de algunas hojas de las plantas, ¿verdad? Entonces, esas plantas que ellos consumen, esa fibra, va a llegar a los ciegos a descomponerse por la presencia microbiana. Pero recuerden que esas plantas también tienen contenidos proteicos. Entonces, esas proteínas que llegaron hasta acá, porque llegaron en forma de fibra, no se digerieron en el aparato digestivo, en el intestino delgado, se van a digerir recién en el intestino grueso, llegan ahí y esa proteína que llegó ahí la va a absorber aquí en la parte del recto. Aquí es donde va a absorber. ¿Cuál es su pH en esta parte? 7.38. Ya no es un pH ácido, es un pH alcalino, está pasando de 7. Ya, entonces está haciendo esto en las dos últimas partes del intestino, es decir, en lo que es el recto y en lo que es la cloaca, ¿verdad? Entonces, así es como se desarrolla el intestino grueso en las aves y estas son las funciones, como les digo, absorción de agua, absorción de nitrógeno y las proteínas que no se disolvieron anteriormente y que llegaron hasta esta porción, hasta aquí van a ser absorbidas en el intestino grueso. Luego sigue la cloaca, que es la parte final, ¿verdad? Donde convergen tanto el aparato urinario como el aparato reproductor, ¿verdad? Y el aparato digestivo. Entonces, todos estos tres aparatos convergen aquí en la cloaca, ¿verdad? Entonces, es el sitio donde se almacena la orina y la materia fecal, ¿verdad? En el caso de las gallinas de postura, también los huevos pasan por aquí, ¿verdad? Acuérdense que también es para el sistema reproductor. En el caso del gallo, acuérdense que el falo está en esta porción de la cloaca. Recuérdense que estos pliegues de los costados se juntaban y formaban el falo, ¿verdad? Para el momento de la reproducción, cuando el gallo iba a cubrir a la gallina, ¿verdad? Entonces, además recibe la desembocadura de los sistemas urinario y reproductor, ¿verdad? Entonces, el orín también, recuerden que yo les decía que en las aves ellos defecan y orinan juntos. Defecan y esa mancha blanca que hay encima de las heces, si ustedes han visto a las gallinas, a un pavo de repente cuando defeca, ahí sale las heces, pero hay una mancha blanca encima. Esa mancha blanca es la orina para las aves. Entonces, siempre las aves normalmente orinan y defecan juntos, ¿verdad? No es que tú veas una ave orinar y después de un rato defecar, no, es un solo acto que realiza, orina y defeca juntos, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Y en el falo, estos tejidos convergen, se juntan o se contraen, el urodeo, el proctadeo, el coprodeo, se juntan, estos se juntan y empiezan a formar el falo, ¿verdad? Y por acá más o menos está el falo, se forma el falo y es para el momento de la cópula que lo utiliza el gallo. En el caso del gallo, ya el falo recuerden que solo lo tiene el gallo. Se divide en dos compartimientos, dice el urodeo que lo pueden observar acá, que es el tracto final del aparato urinario y genital, y el coprodeo, que es el tracto general del aparato digestivo, ¿verdad? El coprodeo termina el aparato digestivo aquí, y el urodeo es donde termina el aparato urinario y el aparato genital, ¿verdad? Y acá está la ventosa, que es el ano específicamente por donde salen las heces, por donde se da la postura en el caso de la gallina, ¿verdad? Entonces, esta es la parte final del aparato digestivo de las aves. Así como es que se da la digestión en las aves. Ese es el transcurrir del alimento de las aves, en este caso del pollo de carne que nosotros vamos a estudiar y en el caso de los patos. Los patos tienen alimentos no específicamente a base de granos. El pato es un animal bastante rústico que si tú le tiras desperdicios de cocina, los come. Si tú le tiras residuos de cosechas, por ejemplo, las lechugas, residuos de culantro, cáscaras de papas, etcétera, etcétera, todo eso lo come. Es como un chancho el pato, de todo eso consume, todos esos tipos de alimentos tú les puedes dar y consumen y ganan peso rápido y se crían rápido, son aves que se desarrollan bastante rápido, ¿verdad? Entonces,
Su digestión y su aparato digestivo en el caso del pato es similar, tiene casi las mismas características, de repente los tamaños son los que varían, pero las características de cada una de las partes del aparato digestivo suelen ser similares, ¿verdad? Entonces también teníamos los órganos accesorios, ¿verdad? Como el caso del hígado, ¿verdad? El caso del hígado, recuerden que en el hígado está la vesícula biliar, que es la que me produce la bilis y que es la que se descarga en el duodeno, ¿verdad? Entonces, está suspendida por el peritoneo en la cavidad dorsal derecha e izquierda. Es un órgano para el momento de la salud, es un órgano para el mantenimiento de la salud de las aves. Tiene varias funciones, entre ellas interviene en la digestión y, como les decía, ayuda en la digestión, eliminación de toxinas, ¿verdad? Si es que alguno de los alimentos que consumió el ave tenía ciertas toxinas, el hígado ayuda a contraer estas toxinas, ¿verdad? Participa en el metabolismo de las proteínas, ¿verdad? Entonces ayuda a degradar las proteínas, las grasas y los hidratos de carbono. Cuando llega por medio de la bilis al duodeno, ahí cuando elimina ¿cómo se llama? El jugo, la bilis, ahí es que esa bilis es la que ayuda a metabolizar las proteínas, a metabolizar las grasas y los hidratos de carbono o los carbohidratos. En verdad, entonces gracias al hígado y a la vesícula biliar que está ahí, es que se pueden realizar todas estas funciones. El páncreas también tiene funciones. Recuerden que se producen enzimas y se vierten en el duodeno, ¿verdad? A través de los conductos. Y este jugo pancreático tiene enzimas, que son las amilasas, que son las encargadas de descomponer los almidones. Las lipasas, que son las encargadas de descomponer los lípidos o las grasas. La tripsina, que se encargan de descomponer los péptidos de los aminoácidos. Pero entonces cada uno de estas enzimas que se segregan en el jugo pancreático tienen una función específica para terminar de desdoblar los alimentos. Entonces, convertirlos en los aminoácidos, convertirlos en los lípidos, convertirlos en los péptidos, en los aminoácidos que el ave requiere. Como les decía, yo consumo un alimento, pero el ave no lo aprovecha como lo alimenta, lo aprovecha como nutriente, ¿verdad? Y el organismo mismo es el que produce estas sustancias para que descompongan ese alimento y lo conviertan en nutrientes. Y el mismo organismo y el aparato digestivo es el que hace que se absorban estos nutrientes, ¿verdad? Entonces, en el intestino delgado se absorben estos nutrientes y van a ir a la sangre, van a ir a los pulmones, van a ir al músculo, a donde se necesita para que se siga desarrollando, ¿verdad? Entonces, el caso de las proteínas, ¿dónde van a ir? Al músculo para empezar a formar más masa muscular y el pollo se engorde mucho más rápido, ¿verdad? Entonces, según el pollo va creciendo, los requerimientos de proteína van disminuyendo. Inicia con 20% de proteína, luego va bajando con un 18%, puede terminar con un 16% de proteína. Pero como les digo, conforme el pollo crece, la proteína disminuye. Pero en el cambio, la energía, conforme el pollo crece, la energía aumenta, ¿verdad? Puede empezar con 3.000 calorías, luego va a querer 3.200 calorías, luego va a tener 3.400 calorías, ¿verdad? Entonces, mientras la proteína disminuye conforme el pollo crece, los carbohidratos van aumentando. Tienen una relación inversamente proporcional. Proteína disminuye, carbohidratos aumentan, ¿verdad? Entonces, si yo les puedo dar una misma ración que sea a base de maíz y soya a los pollos, sí, les puedo dar lo mismo para la etapa de inicio, para la etapa de crecimiento y para la etapa de acabado. Pero las concentraciones van a ser diferentes. Ya no le voy a dar la misma cantidad por ejemplo, si para el inicio yo le daba 10 kilos de soya para el crecimiento, ya no le voy a dar 10, pues le voy a tener que bajar a 8 y le voy a tener que aumentar al maíz le daba 50 kilos, ahora le voy a dar 60. ¿Por qué? Porque el maíz me da energía y tengo que ir aumentando. En cambio, la torta de soya me da proteína y tengo que irla disminuyendo, ¿verdad? Porque así es con los requerimientos del pollo, así son. La proteína va disminuyendo conforme crece y la energía va aumentando conforme crece, ¿verdad? Entonces, por eso es muy importante conocer todo lo que es la fase nutricional de las aves. La vesícula biliar también, como les decía, está aquí. La vesícula biliar está en el hígado. Esta bolsita verde, ¿verdad? Porque la bilis es verde. Esta bolsita verde que es muy ácida está en el hígado y que también se suelta y tiene un conducto que lo lleva directamente al duodeno. Miren, acá está el conducto. Acá tienen un conducto muy finito
que es de la bilis y que también lo va a depositar en el duodeno. Recuerden que el duodeno está acá. Esta es la asa duodenal, hasta donde se separa, y recién ahí empieza el resto del yeyuno. Pero acá en esta parte está el duodeno. Ahí es donde segrega la bilis. Miren, acá tienen la bilis, estos tubitos que van directamente al duodeno, y ahí segregan el jugo pancreático, el páncreas, y la bilis se segrega por ese tubito que va también directamente al duodeno, y ahí se segrega, ¿verdad? Entonces ahí es donde va a ayudar a que absorba, a que degrade proteínas, carbohidratos, lípidos, etc. Todo lo que llega ahí. Y luego recién va a ser absorbido por el yeyuno. Pero entonces la vesícula biliar es un órgano localizado por debajo del hígado. Ya la función de la vesícula es almacenar y concentrar la bilis segregada por el hígado. La secreción de la bilis por la vesícula es estimulada por la ingesta de alimentos, sobre todo cuando contienen carne o grasas. En este momento se contrae y expulsa la bilis concentrada hacia el duodeno, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se estimula esta bilis? ¿Cómo sabe el ave en qué momento segregarla? El momento que se estimula cuando el ave se alimenta. Entonces es como un estímulo. El ave se alimenta y automáticamente la bilis empieza, el hígado empieza a segregar la bilis, y la vesícula biliar empieza a soltar la bilis y la manda al duodeno. Y entonces, el hecho de que el animal se alimente es un estímulo para que este jugo biliar se pueda ir al duodeno y pueda ser segregado. Entonces, eso es lo que tiene que ver con todo lo que es el aparato digestivo, ¿verdad? Las glándulas anexas y todo lo que conforman el aparato digestivo. Pero la alimentación, en el caso del alimento, son los principales componentes, como les decía, del costo de una producción en los pollos. Entonces, aquí es donde yo tengo que balancear muy bien mi energía, balancear muy bien mis proteínas, mis aminoácidos, mis minerales, vitaminas, todo lo que necesita para que le permita crecer y tener rendimientos óptimos. De nada serviría que yo haya habilitado muy bien mi galpón, le haya puesto todos los comederos que necesita, le haya puesto una mejor cama, una muy buena ventilación. De nada serviría eso si yo no le doy un buen alimento. ¿Ya? Todo esto se trabaja en conjunto: la alimentación, la sanidad, el manejo, la calidad de la cama, de los comederos, de todo esto es un conjunto, todo es necesario para que funcione. Si una cosa de estas falla, toda la producción se va a caer, todo falla. Entonces, si yo no cuido su sanidad, se me van a enfermar, entonces igual me va a fallar la producción. Si yo no cuido el alimento, igual va a fallar. ¿Por qué? Porque los pollos no van a crecer y no los voy a poder sacar al mercado en el momento en que tengo que sacar, ¿verdad? Entonces, si el manejo falla y yo no le estoy cambiando la cama como tengo que cambiarla, no le estoy manejando las cortinas como tengo que manejarlas, igual va a haber proliferación de hongos, igual se van a enfermar, igualito mi producción va a ser un fracaso. Entonces, yo tengo que hacer que todo funcione de una forma integral, de tal forma que esté muy pendiente de mis vacunaciones en sanidad, de tal forma que mi ración balanceada que yo le dé esté cubriendo todos los requerimientos de proteína, de energía que necesita el ave, ¿verdad? Que yo cambie la cama cuando tengo que cambiarla, que maneje las cortinas cuando tengo que manejarlas, ¿verdad? Entonces todo esto es un conjunto para que funcione. Para que mi producción tenga éxito tengo que manejar todo esto. En los tipos de alimentación es según las edades, ¿verdad? Como les digo, los requerimientos son diferentes según las edades y el tipo de alimento también. Mientras más pequeño es el pollo, más fino es el alimento. Conforme el pollo va creciendo, ya encontramos alimento un poco más grosero, más grueso. Para el acabado encontramos alimento mucho más grosero. Ustedes van al mercado y preguntan el maíz para inicio y van a ver que el maíz está bien molidito, con granitos muy pequeños. De crecimiento tiene un tamaño más grande la partícula del maíz. Para acabado, aún más grosera es la partícula del maíz, ¿verdad? Entonces, el tipo de alimentación depende mucho de la edad de los animales, ¿verdad? Entonces, las necesidades de proteína, como les decía, disminuye y las necesidades de energía van en aumento. Siempre van a guardar una relación y siempre la densidad del alimento, es decir, la cantidad que yo les doy también. De nada sirve que yo les dé una buena ración que cubra los requerimientos de proteína y que cubra para los requerimientos de energía, pero si solo les estoy dando 100 gramos al día cuando tengo que darles 500 gramos al día. O sea, tampoco funciona así. Yo tengo que darles el alimento balanceado correcto en la cantidad correcta también.
porque de nada sirve que yo le dé un alimento de muy buena y excelente calidad si no le estoy dando toda la cantidad que el animal necesita comer para cubrirse ese requerimiento, ¿verdad? Si yo sé que ese animal, ese pollo en la primera semana tiene que comerse 35 gramos, eso yo tengo que darle, esa cantidad. Si son 35 gramos por 100 animales que tengo, son 3.500, son 3,5 kilos que se tienen que comer. Esos 3,5 kilos yo tengo que darle al pollo, porque eso es lo que tiene que comer en esa primera semana. Y de repente si comieron más, aún baten todo, todavía no termina esa semana y ya no hay alimento en los comederos, o ya no está el alimento que preparé. Entonces tengo que preparar más. Quiere decir que están comiendo más de lo que yo había supuesto que iban a comer. Porque a veces la línea comercial me dice, la primera semana consumen eso, pero es un aprox que te dan. Bien puede consumir más o bien de repente puede consumir menos, pero cuando yo los peso, tienen la ganancia de peso que me indica su tabla. Dice, la primera semana debieron haber pesado 100 gramos, 120 gramos, y yo los empiezo a pesar y veo que sí, pues han alcanzado ese peso, que es lo que tenían que alcanzar en esa primera semana. Entonces significa que el alimento está funcionando muy bien y que la cantidad que yo les estoy dando es la adecuada. Normalmente yo no estoy controlando cantidades en los aves porque recuerden que ustedes siempre le están dando, que nunca les falte el alimento. Siempre las bandejas están llenas, siempre los comederos están llenos de alimento, ¿verdad? Pero recuerden que yo tengo un alimento de inicio que se tiene que terminar. Por ejemplo, si yo digo que les voy a dar inicio en las 3 primeras semanas, entonces yo calculo que esas 3 primeras semanas cuánto va a comer y esa cantidad de alimento nomás compro. Porque ya para la cuarta semana, ya cuando inicie mi cuarta semana, yo le voy a cambiar el alimento, ya le voy a empezar a dar el alimento de crecimiento. Que de repente le voy a dar 2 semanas más de ese alimento de crecimiento. Hasta ahí van 5 semanas. Y luego de esas 2 semanas, tengo que calcular nada más lo que tengo que darles en esas 2 semanas. Porque para la sexta y séptima semana, yo ya le voy a cambiar al alimento de acabado. Entonces, ya les voy a dar otro tipo de alimento, ¿verdad? Entonces, es muy importante. Hay personas que incluso les formulan raciones por semanas, una diferente dieta para cada semana. ¿Por qué? Porque ahorran costos ahí. Siempre los requerimientos son diferentes en todas las semanas, pero el hecho de estar preparando alimentos semanal significa un gasto adicional de mano de obra, ¿verdad? Entonces, hay personas que como no necesitan mano de obra porque tienen molinos para mezclar todo este alimento, entonces lo pueden hacer y es más manejable para ellos. Entonces, simplemente formulan dietas diferentes para cada semana y el pollo logra ganar más peso en menos tiempo, ¿verdad? O hay personas que hacen una dieta de preinicio, una dieta de inicio, una de crecimiento y una de acabado. Son 4 dietas diferentes para su desarrollo, ¿verdad? Y como les digo, o hay personas que les hacen para cada uno de sus semanas, o como se hace normalmente que yo separo hembras y machos y tengo dietas diferentes para hembras y dietas diferentes para los machos, ¿verdad? Acuérdense que los machos ganan peso más rápido, crecen más rápido que las hembras. Entonces les damos una dieta diferente a ellos con mucha más proteína porque van a crecer más. Entonces, también lo hacemos así. Depende siempre del manejo que nosotros decidamos tener en cuanto a la alimentación. Cómo es que queremos hacerla, cómo es que queremos dársela a nuestros pollos, ¿verdad? Entonces, eso es muy importante que nosotros lo tengamos en cuenta. ¿Ya? ¿Cuál es el tiempo que transita el alimento en el aparato digestivo? Normalmente en un pollo de engorde, después de que ha consumido, más o menos está entre 2 a 2 horas y media, ¿verdad? De ser ingerido el alimento. Durante ese tiempo se está procesando el alimento en el aparato digestivo del pollo, ¿verdad? Es necesario tener en cuenta características del alimento. Se dice que en alimentos fibrosos es más lento el tránsito. Por eso es que nosotros no utilizamos muchos alimentos fibrosos en las aves. Yo les podría dar a flechillo de trigo, polvillo de arroz de repente en cantidades más grandes. Normalmente se les da 10%, 7% nada más de esos insumos, porque no puede digerir mucho los alimentos fibrosos, demora más. Entonces el pollo va a gastar más energía en estar metabolizando el alimento porque le di alimento muy fibroso. Entonces gasta, porque hasta para la digestión los pollos gastan energía. Igual que nosotros gastamos energía para cuando después que almorzamos, cenamos, nuestro organismo empieza a trabajar, está gastando energía. Igual en el pollo. Yo le doy alimentos muy fibrosos que empieza a gastar más energía porque tiene que
trabajar más para poder descomponer esa fibra. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Es más lento, demora más tiempo. Claro, va a demorar más tiempo el proceso porque va a demorar más tiempo el aparato digestivo en degradar ese alimento muy fibroso. Por eso es que casi no los utilizamos en las aves. Cosa que si utilizamos en las vacas, por ejemplo, que tienen 4 estómagos y que pueden digerir mejor la fibra. Ahí sí les podemos meter a frechillo de trigo hasta un 20%, 25%. La cáscara de café se la damos a los vacunos. Son altamente fibrosas. Se las damos para que lo degraden porque tiene 4 estómagos que le permiten degradar esa cantidad de fibra. ¿Verdad? Entonces ahí sí les damos alimentos bastante fibrosos porque el animal puede digerirlos. Pero en el caso de los pollos es muy limitado ese alimento fibroso que le damos. Muy limitado porque demora mucho en digerirlos, gasta mucha energía en digerir y no le va a dar los nutrientes necesarios que necesita cuando otro alimento sí me lo puede dar sin que haga mucho trabajo el ave en transformarlo, ¿verdad? En digerirlo. Entonces es muy importante tener en cuenta esto. Ahora en la actualidad, cuando veamos la parte de insumos, en la actualidad se están utilizando mucho las enzimas en los alimentos. Las enzimas ayudan a degradar. Recuerden cuando veíamos la parte del estómago, la amilasa, la lipasa, ¿verdad? Esas son enzimas que degradan el alimento, que esas son enzimas naturales que el organismo tiene y ayuda a degradar ese alimento. Pero ahora existen en forma comercial. Yo las agrego en el alimento como un insumo más y se las doy. ¿Y qué es lo que pasa? Que esas enzimas adentro del organismo empiezan a ayudar y a degradar más rápido este alimento. Entonces, si yo les doy alimentos fibrosos a los pollos y les doy esas enzimas, lo van a lograr degradar, ¿ya? Van a lograr degradar. E incluso yo voy a bajar el costo de la dieta. ¿Por qué? Porque los alimentos fibrosos son más baratos, son más cómodos que los que un alimento, una torta de soya, por ejemplo, que es muy más costosa, una harina de pescado, que es muy costosa, ¿verdad? Entonces puedo darle más afrechillo, más polvillo de arroz y esos alimentos son más baratos y como se llama, y los va a poder digerir siempre y cuando yo le agregara estas enzimas, pero las enzimas también son bastante caras, son caras, pero se utilizan en partes muy pequeñísimas, muy poquito. Supongamos, imagínate que voy a preparar unos 100 kilos de alimento y de esa enzima más o menos usaré unos 10 gramos nada más. Un peñisconcito. Es poquísima lo que necesito para que le ayude a degradar estos alimentos. Actualmente y comercialmente ya se está usando en la industria avícola este tipo de insumos. Igual como los insumos que les damos para que el pollo tome color, ¿verdad? Le damos un insumo para que el pollo se vea la piel mucho más amarilla y no blanca, desteñida. El pollo amarillo se vende comercialmente, es mejor aceptado por los consumidores, ¿verdad? Entonces le damos insumos para que dentro del alimento se los agregamos y cuando el animal lo consuma tiene alto índice de caroteno y pueden tener una coloración amarillenta la carne del pollo, la piel incluso. Ya eso cuando veamos los insumos alimenticios ahí les voy a enseñar cuáles son y comercialmente cuáles son y cuáles son los que se utilizan en el mercado, los encontramos, los podemos comprar, los podemos utilizar y son sanos sobre todo. Son sanos, no son generalmente estos insumos que dan color a la piel del animal son de origen vegetal, vienen de una planta, de una flor y los podemos utilizar ahí y no va a haber ningún efecto. Cosa que ya no se utiliza ahora, que por ejemplo son las hormonas que anteriormente se utilizaban en el pollo. Recuerda que para que el pollo crezca rápido le daban hormonas. Como ahora pues los chicos que van a un gimnasio y tienen unos músculos bastante desarrollados, ¿verdad? ¿Cómo lo desarrollan? Pues muchos se inyectan hormonas para tener ese desarrollo muscular. Algo así sucedió con los pollos en algún tiempo. Se le empezó a dar hormonas y el pollo empezaba a ganar precio muy rápido, a desarrollar el músculo bastante rápido, ¿verdad? Entonces los podíamos sacar al mercado pronto. Pero, ¿cuál fue su limitante? Que empezó a tener efectos negativos en la salud humana, ¿verdad? Entonces, por eso es que se dejaron de usar y actualmente están prohibidos y no se usan. No usamos ya hormonas en la alimentación de los aves. Usamos estimulantes del crecimiento, pero no hormonas, ¿verdad? Entonces ya no se utilizan este tipo de productos ya. Los efectos fueron muy negativos en el ser humano, entonces los dejamos de usar. Ahora, como les digo, para el caso de darle color, se utilizan alimentos de origen vegetal que no tienen ningún efecto negativo ni sobre la salud del pollo ni sobre la salud del consumidor. Ya, entonces, este es el tiempo que normalmente se debe transcurrir, como les digo, de 2 a 2 horas y media, pero ya normalmente la excreción máxima produce
se produce 8 horas después de la ingesta de la dieta. Es decir, después que ha comido, después de 8 horas, debe estar excretando, debe estar defecando, ¿verdad? Y la evacuación total se produce a las 30 horas. Después de haber consumido 30 horas pasadas, ha terminado de eliminar todo lo de ese proceso digestivo que consumió en ese momento, ¿verdad? Entonces, esto es lo que normalmente se demora, eso es al tiempo en que debe excretar el alimento, ¿verdad? Entonces, dependiendo del tipo de alimento suministrado y del tamaño de la partícula del alimento. Como les decía, hay alimentos muy pequeñitos para que le ayude a degradar más rápido el alimento cuando son los pollos más pequeñitos. Conforme va creciendo, la partícula es más grande, pero igual el pollo ya la puede degradar, ¿verdad? Y depende mucho de la digestibilidad de los nutrientes también, ¿verdad? Qué tan digestivos son los nutrientes que le estamos dando. Por eso es que nosotros utilizamos alimentos que sean altamente digestibles para que, para que el pollo lo pueda, eh, lo pueda digerir de la mejor manera. Miren, acá tienen una presentación de los alimentos. Estos son pellets, son alimentos pelletizados. Actualmente se utilizan más este tipo de alimento porque el pollo no desperdicia cuando pica. Recuerden, cuando nosotros ponemos el comedero, el pollo pica, pica, pica y salpica el alimento y mucho del alimento tiende a desperdiciarse en la cama del pollo, ¿verdad? Pero en el caso del pellet no sucede así. ¿Por qué? Porque son como si fueran granitos, miren. Fueran como si fueran unas pequeñas cápsulas. Entonces el pollo la come, la coge esta cápsulita y la toma todo. Y no hay desperdicio de alimento. Actualmente la industria avícola está utilizando este tipo de alimento más que las harinas. Porque si mezclamos el maíz molido con la harina de pescado o con la torta de soya, entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros, nosotros vamos a utilizar una harina y vamos a hacer una mezcla con una harina. Pero como les digo, esta harina hace que se desperdicie mucho al momento que el animal consume, ¿verdad? Y mueve la cabeza y bota alimento. Con este tipo de alimentación hay menos desperdicio de alimento que con la forma de la harina. Y en el pellet también viene de diferentes tamaños. Cuando es alimento de inicio, viene en tamañitos mucho más pequeñitos, en pellets también, pero pequeñitos. Conforme para el crecimiento va aumentando un poco más, para el acabado es un poco más grosero ya el pellet. Las harinas también van siendo más finitas con ese inicio, va siendo más grosera cuando va creciendo, el acabado va siendo más grueso. Pero esas son las presentaciones normalmente que tenemos comercialmente. Si ustedes van a comprar alimento para pollos, le dice, ¿quiere alimento pelletizado o quiere alimento en harina? Entonces te lo venden como tú desees comprarlo, harina o pelletizado. Ya incluso el pelletizado ya viene con antibióticos para prevenir algunas enfermedades, ¿verdad? Entonces, porque eso también nosotros agregamos a las dietas. No solo le ponemos maíz y torta de soya, no solo le ponemos maíz y harina de pescado, también le ponemos aminoácidos, también le ponemos sal, también le ponemos calcio, fósforo, todo eso le agregamos a la dieta. No solo es maíz y fósforo, todo eso tenemos que agregarle para poder cumplir con los requerimientos que necesita. Sí, Adrián, dime. Adrián. El alimento de harina es más barato que el otro de paletizado. Peletizado. Sí, porque lo que pasa es que el alimento... Sí, ese es más caro que el otro. Sí, porque el peletizado pasa por un proceso de compactación. Entonces, por ese proceso es la harina, sino que pasa un proceso que lo compactan, lo presionan, lo hacen bajo presión, en vapor seco y lo compactan y empieza a salir de esta forma de presentación, ¿verdad? Pero sí, la harina es mucho más cómoda que el peletizado. El peletizado tiene un poco más de costo, pero el costo lo justificas con el menos desperdicio de alimento que hay. Muy bien, chicos, hasta ahí sería el desarrollo de la clase y ya luego vendrían las tareas que son las que se encuentran en la aula virtual. Ahí están tareas 2, que tienen 2 preguntas y una pregunta para el caso de la tarea 3. ¿Tienen consultas, chicos? Sí, dígame. Dime, Angélica. Este, usted dice que demoran de 2 a 2 horas y media en el del alimento, ¿no? Y es para todas las etapas del pollo, desde el No, y habrá esto es un aprox. que va creciendo. Claro, depende, como les decía, estas características dependen mucho del tipo de alimento, ¿verdad? Como les decía, si nosotros le damos un alimento un poco más fibroso, esto va a demorar más tiempo, ¿verdad? Esto es un aproximado. No, eso sí. Ay.
Sí, eso es Ya. aproximado. Claro, Lo que recuerda que el pollo es más pequeño, va a comer menos cantidad de alimento, va a procesar igual un cierto tiempo. El pollo siempre va a ser menos, siempre le vamos a dar un alimento mucho más fácil de digerir. Ya, acá estamos hablando de alimentos de pollos un poco más desarrollados, más grandes. Aquí cuando Gracias. 2 horas y media, hijas, son específicamente para pollos de carne. Ya, generalmente en eso varía. Para los patos es otro, para los pavos es otro, para la gallina de postura tienen otro. Pero siempre va a variar dependiendo mucho del tipo de alimento que le vayamos a dar de consumir. Gracias. Ya, hija. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Mis, Dime, Walter. en el caso de la alimentación, por ejemplo, desde el inicio hasta que termine o sea, la crianza, o sea, todo el proceso, Sí. más o menos, cada qué tiempo tenemos que cambiar de alimentos. No, el alimento no se lo cambias porque tú me dices los tipos de dietas. Porque el alimento, recuerden que cuando nosotros hablamos de alimento, el alimento no le puede faltar en el comedero. Normalmente yo les decía que el tipo Sí, de alimento es el que cambia. Ya, el tipo de alimentos. sí, sí. Claro, o sea, ¿De cuánto, cada cuánto, o sea, según cómo se va cuántas teniendo. semanas tenemos que cambiarlo? Así? Claro, ya, mira, por eso depende mucho de cómo decida yo llevar la crianza. Yo puedo hacerlo con 2 raciones durante toda la crianza, con 3 raciones durante toda la crianza, de repente con 4 raciones. Si yo lo quiero hacer con 2 raciones nada más, yo hago un inicio que es de 3 semanas, le voy a dar una dieta durante 3 semanas. Las primeras 3 semanas, una dieta de inicio. Y luego, de la 4 semana a la 7ª semana, le voy a dar una sola dieta de crecimiento acabado. Una sola dieta. Le preparo una dieta para crecimiento acabado. Entonces solo le voy a cambiar 2 veces nada más. La dieta de inicio y luego le voy a dar la dieta de crecimiento acabado. Si yo quiero separarla por más etapas, lo puedo cambiar 3 veces. Le voy a dar una dieta de inicio de 1 a 3 semanas, 4 a 5 semanas le doy crecimiento y 6 y 7 semanas le doy acabado. Ahí tengo 3 dietas diferentes. Le puedo dar cuatro dietas diferentes. Si le hago una dieta de preinicio, que es por una semana nada más, que es como para que se adapte a la alimentación, es una semana nada más la dieta de preinicio. La primera semana, desde que llegan hasta los primeros 7 días. La segunda y tercera semana le voy a dar una dieta de inicio. La cuarta y quinta semana, una dieta de crecimiento. Y la sexta y séptima semana, una dieta de acabado. Ahí le voy a cambiar 4 veces la dieta, la ración. Diferente alimento. Es diferente ración. Ya, como les digo, depende de qué tipo de crecimiento o de qué tipo de manejo es el que ustedes quieren manejar. Normalmente lo que se hace es un inicio, crecimiento y acabado. Es lo más común que se maneja. Ya la industria un poco más grande sí maneja 3, 4 dietas, 5 dietas, incluso, como les decía, algunos hasta semanal cambian, porque les dan muy buenos resultados. Les dan buenos resultados y como les digo, ellos tienen la maquinaria, no tienen que estar utilizando tanta mano de obra. Porque recuerden que si ustedes no tienen un molino donde mezclar los insumos, van a tener que hacerlo a mano, ¿verdad? Entonces tienen que mezclar, van a coger su maíz, su harina de pescado, su aceite, sus aminoácidos, su calcio, su sal, y van a empezar a mezclar con una palana, como si estuvieran mezclando concreto. De esa forma se mezcla el alimento. Entonces, vas a tener que hacerlo para una semana, vas a tener que hacerlo vuelta para otra semana, vuelta para otra semana. Entonces, vas a estar preparando alimento constantemente y comprando alimento diferente para cada etapa de crianza. Entonces, ¿qué es lo que se recomienda? Mejor una dieta de inicio, una dieta de crecimiento y una dieta de acabado. Eso es lo que normalmente en la actualidad se maneja. Y no, o si nosotros queremos, lo separamos por sexo. Separamos los pollos y los machos y las hembras, perdón,
en diferentes corrales, les podemos dar la misma dieta, pero los machos van a consumir más, les tengo que dar más alimento, ¿verdad? Y ellos van a ganar peso más rápido. ¿A eso te referías, Walter? ¿A ese cambio de alimento o en el día cuántas veces tienes que Sí, cambiarlo? sí, a eso, no, Ah, claro, ya, sí, en eso, no, en eso me refería, me ya. dice usted. Ya lo que, y ese caso de alimentos de acabado, ¿qué tipo de alimentos son? Normalmente las dietas tienen los mismos insumos, lo que cambia es la cantidad que nosotros le ponemos. Por eso les decía, o sea, yo puedo hacer una dieta que tenga maíz, que tenga torta de soya, que tenga aceite vegetal, y bueno, le pongo la sal, los aminoácidos, que ya vienen preparados, todo eso solo los agrego nada más. Sal, aminoácidos, les mezclo esos alimentos. Esos mismos insumos yo los puedo utilizar para la dieta de crecimiento, pero lo que va a cambiar son las cantidades. Esos mismos insumos yo los puedo utilizar para la dieta de acabado, ¿verdad? Pero lo que va a cambiar son las cantidades. Si yo en la dieta de inicio le pongo, como les decía, o sea, 15 kilos de torta de soya, ya para el crecimiento no van a ser 15, porque recuerden que necesitan menos proteína, entonces ya no van a ser 15 kilos, van a ser 10 kilos nada más. Ya para el acabado no van a ser ni 10 kilos, van a ser 5 kilos, ¿verdad? Entonces, o sea, los insumos pueden ser los mismos. Lo que va a ir cambiando son las cantidades, porque ya son otros requerimientos los que tiene el ave, ¿verdad? Pero los insumos puedo utilizar los mismos. Lo que cambia simplemente van a ser las cantidades. O de repente, como el pollo ya está un poco más grande, puede digerir mejor la fibra, ya utilizo menos torta de soya y le pongo polvillo de arroz, por ejemplo. Le agrego polvillo de arroz que es más barato. Entonces, porque como el pollo ya creció, ya puede digerir un poco más la fibra, le puedo dar ese tipo de alimento, cambiar de repente ese insumo, ¿verdad? Pero como te digo, los insumos normalmente son los mismos que se manejan. Lo que varían normalmente son las concentraciones, las cantidades de cada insumo. Eso es lo que varía. Por ahí podías, Adrián, complejo B. El complejo B es cuando las aves empiezan a tener problemas con las piernas, empiezan a torcerse las piernas, hay que aplicar complejo B. Es una vitamina que les ayuda con ese tipo de problemas. ¿Ya? Se le aplica, por ejemplo, antibióticos. Uy, cuidado con su audio, dime. Adrián. Pero en el alimento que a veces preparo también le pongo complejo B en polvo ahí a todo ese alimento y Es un, que ayuda bastante. sí, ese es un preventivo para que no se presenten este tipo de problemas de deficiencias de complejo B. Cuando las pollas presentan deficiencias de complejo B, empiezan a torcerse los dedos, empiezan a torcerse las patas de los pollos. Y yo compro las pastillas de complejo B que consumimos nosotros, que son del alimento, del trato humano también, y se les empieza a dar las cápsulas. Sí. Y son unas pastillas anaranjaditas. No se las puede dar. Sí, es cuando tenemos de deficiencia de complejo B. Ustedes van a tener unos alimentos que también dicen que hay coccidiostatos. Estos son alimentos preventivos para prevenir la coccidiosis, que es una enfermedad que ataca los intestinos. Empiezan a orinar sangre, empiezan a endurecer los intestinos. Tu audio, Adrián. Y la conchuela, La porque conchuela también es para producir calcio. La conchuela es la concha molida. Ya, la conchuela es la concha que sacan del mar y la muelen, la trituran. Esa es la conchuela. La conchuela normalmente es para dar calcio, pero la utilizamos más en la gallina de postura. La gallina de postura sí necesitamos darle conchuela porque recuerden que ella va a formar el cascarón del huevo y necesita calcio. Entonces sí, se lo damos más en el caso de la gallina de postura. En el caso del pollo, como los requerimientos de calcio no son tan elevados como la gallina, solo compramos comercialmente el calcio con el fósforo que viene, el difosfato o el dicalcio, vienen y se los podemos agregar a la dieta ahí. ¿Otra consulta, chicos? Todo eso lo vamos a ver en los desarrollos que vienen de acá en adelante, chicos.
Todo eso yo les voy a dar las características de cada alimento, para qué sirve cada alimento, ya, todo eso lo damos. Adrián, me decías en los cerdos, les dan conchuela. Perdón, no leí todo, dice, la conchuela se la agrega al cerdo. Ya como les decía, la conchuela es lo que me brinda es calcio. Y recuerden que los cerdos también necesitan calcio. Ya, los cerdos también necesitan calcio, entonces yo le puedo dar un calcio comercial, le puedo dar un alimento que tenga calcio. La conchuela es un alimento que tiene calcio, se lo puedo dar. Y el cerdo lo digiere mejor, puede descomponer mejor esa conchuela. Todos los animales requieren de calcio, los vacunos, por ejemplo, cuando están gestando, las madres gestantes necesitan calcio para poder formar a sus crías. Entonces, en ese tipo de manejo, con las gestaciones, se utilizan estas fuentes de calcio en mayor proporción. Por eso es que las dietas para gestantes son diferentes que una dieta para una vaquilla que no está gestando. La vaquilla que está gestando necesita altas concentraciones de calcio para la formación de su cría. ¿Alguna otra consulta, chicos? Miss, Dime. en el pollo en el caso de huevos, es igual la alimentación. La alimentación, los insumos normalmente son iguales. Como les decía, las concentraciones son diferentes. En el caso de la gallina, para el huevo tiene diferentes etapas. Por ejemplo, para la gallina tiene la dieta de inicio, tiene la dieta de crecimiento, tiene una concentración, un concentrado prepostura, un concentrado de postura. Ya ahí también tiene etapas diferentes. Entonces, de inicio también, igual que un pollo, se da una ración de inicio igual que crecimiento también le damos, pero ya ellos antes de entrar a la postura, ellos tienen otro tipo de alimentación. Y cuando entran a la postura, tienen otro tipo de alimentación. Como les digo, ya empiezan a producir huevos, necesitan más concentraciones de calcio más elevadas. Entonces, a ellas, por ejemplo, los carbohidratos no son tan elevados, porque recuerden que la gallina de postura no tiene que estar gorda, no tiene que engordarse, ¿verdad? Entonces, en el caso de la gallina de postura, lo que más le doy son proteínas, son calcios, son aminoácidos, que son los que tienen que estar en su dieta. Pero para el caso del pollo, sí yo le doy bastantes altas dosis de carbohidratos, altas dosis de proteínas, porque recuerden que yo lo que quiero es que el pollo se engorde, se desarrolle grande y se engorde y gane peso rápido. Cosa que no busco con la gallina. La finalidad de la gallina no es engordarla. La finalidad de la gallina es que produzca huevos. Entonces su ración varía porque lo que va a producir ella es completamente diferente a lo que es el pollo de carne. Sí varían ahí sus raciones, sus proteínas, sus carbohidratos son diferentes al pollo de carne. Sus requerimientos son bastante diferentes. Pero los insumos los mismos, chicos. Los insumos igual es el maíz, igual es la torta de soya, igual la frechilla, igual el polvillo, igual el aceite vegetal o aceite hidrogenado de pescado también se utiliza. Y para las grasas, siempre van a necesitar grasa, siempre el alimento va a necesitar grasa, no puede ser puro polvo el alimento. Si hago harina, siempre le coloco aceite porque el aceite me va a dar energía. Recuerden que las grasas también producen energía. El maíz me da energía, tiene carbohidratos. Las grasas también dan energía. Por eso ustedes cuando consumen, por ejemplo, la mantequilla, las frituras, y se las prohíben mucho, te engordan. ¿Por qué te engordan? Porque son carbohidratos. Pues. Son carbohidratos y eso es lo que hacen, engordar. Entonces, en las dietas de los pollos sí hay esos carbohidratos. Hay maíz que te engorda, hay las grasas, el aceite que se le echa a la dieta que le ayuda a engordar al pollo. Cosa que a nosotros las personas nos limitan, ¿verdad? No puedes consumir muchas frituras, no puedes consumir muchas grasas porque te ocasiona daños a la salud, ¿verdad? Pero recuerden que el pollo nosotros queremos que se engorde 7 semanas y luego se va a ir a consumirse. Entonces no limito ahí el consumo de alimento, le doy lo que necesito.
¿Alguna otra consulta, chicos? Eso es todo, ingeniera, ya podemos salir. Sí, sí, porque si no tienen otra consulta, ya terminó la clase. Entonces, para mañana igual les mando el link para las 6 de la tarde, igual para la clase de control de calidad. Muchas gracias, chicos. Nos vemos. Hasta Buenas mañana. noches.